Bueno, continuamos con la segunda parte de la clase. Vamos a ver insuficiencia respiratoria aguda, ¿sí? Patología habitual en los niños, ¿no? Con algún problemita respiratorio. Bien, un poco como siempre arranco, prefiero definirlo. Es una patología que se produce cuando los pulmones son incapaces de aportar eh, a la sangre oxígeno suficiente, ¿sí? Acá se produce una deficiencia en la hematosis. ¿Se acuerdan en el árbol bronquial? Hay la arteria pulmonar, ¿sí? Las arteriolas pulmonares, los capilares pulmonares específicamente, junto con los alveolos donde se produce el intercambio. Bueno, en esta patología estaría viéndose alterada esta función, ¿sí? Es un síndrome funcional de aparición aguda y la causa más frecuente de riesgo vital en pediatría, ¿sí? O sea, ahí ya tenemos esta cuestión de que es de aparición aguda. Cuando es de aparición aguda es que es abrupta, de forma rápida, repentina, ¿sí? Y pone en riesgo la vida del niño. Por eso es que, bueno, ahí tenemos que tener muchos controles, mucho cuidado, que controlamos todo lo que es vías respiratorias, frecuencia respiratoria, también frecuencia cardíaca, eh, y bueno, ver, valorar al niño si está con cianosis, si está con aleteo nasal, si está con utilización de músculos accesorios, ¿sí? Como los intercostales, todo eso tenemos que ir valorando eh, para a partir de ahí determinar cuáles son las intervenciones que como enfermeros vamos a realizar. Bien, acá un poco resumiendo lo que es la valoración. eh, lo que son signos de esfuerzo ventilatorio. Nosotros estas cuestiones que ya fui nombrando, pero ahora las vamos a ver, es lo que a nosotros nos va a indicar que hay signos de un sobreesfuerzo en la función respiratoria, ¿sí? Un trabajo eh, en esfuerzo del sistema respiratorio. Tenemos taquipnea, ¿sí? Que es el aumento de la frecuencia respiratoria. Tenemos disnea, tenemos retracciones costales. Profe, no le estoy escuchando nada. ¿Usted está hablando? Sí, estoy hablando, ¿el resto me escuchan? Sí, profe. Sí. Ahí lo escucho mejor, ahí lo escucho. Ah, ojo, a lo mejor estoy hablando Sí, se bajito. escucha bien, profe. Ah, listo, listo. Em, bueno, ahí en qué me quedé. Ah, ahí está. Los signos de esfuerzo ventilatorio. Teníamos la taquipnea, tenemos disnea, retracciones costales, quejido, aleteo nasal, ¿sí? Puede haber sibilancias también, puede haber roncus, pueden haber varias cuestiones referidas a lo que son vías respiratorias, ¿sí? Tenemos que prestar mucha atención a estos signos, esto darle un poco de objetividad, podemos llegar a saturarlos dentro de lo que es la valoración, ¿sí? Medir la frecuencia respiratoria, control de signos vitales en general, para ayudarnos a la valoración de este tipo de este paciente con dificultad respiratoria, ¿sí? Con específicamente este diagnóstico, insuficiencia respiratoria aguda. Bien, a la auscultación vamos a escuchar esto, ¿no? Ruidos respiratorios ausentes o disminuidos, sibilancias, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, expiración prolongada, crepitantes, roncus, todo eso podemos valorarlo a través de la auscultación y son signos de insuficiencia respiratoria. Cianosis y taquicardia se da en todo el proceso y al finalizar y al final pasamos a bradicardia, seguida de hipotensión y paro cardíaco. Esto es, en cierto modo, yo ya lo vengo nombrando en clases anteriores, cuando hablamos de los mecanismos compensatorios. No sé si se acuerdan o me vienen siguiendo. Yo sé que, bueno, a veces no están en todas las clases, pero
Después están los videos que van viendo, después que los pueden ir viendo, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos una dificultad respiratoria, ¿no? Cuando hay que esta dificultad respiratoria nos va a llevar a una cianosis, y eso va a producir taquicardia. La taquicardia es parte de un mecanismo compensatorio. El cuerpo se ve con falta de oxígeno, entonces el corazón empieza a latir más rápido, tratando de compensar esta situación de falta de oxígeno, ¿sí? Si no logra compensar de un determinado tiempo, por más que nosotros le hagamos aporte de oxígeno, por más que hagamos un montón de maniobras y un montón de intervenciones para mejorar esa situación, el cuerpo, el organismo se va a empezar a no poder solucionar esa situación, ¿sí? Entonces se va a presentar esta situación, que es una situación de que estaba latiendo el corazón rápido con la taquicardia a una situación de bradicardia, ¿sí? El mecanismo compensatorio ya no va a ser totalmente efectivo, se va a producir la bradicardia y se va a producir la hipotensión, ¿sí? Después de la bradicardia y la hipotensión, estamos a un paso del paro cardíaco. Paro cardíaco y luego, bueno, paro respiratorio, donde ya se nos va a complicar más el paciente y vamos a tener que hacer otro tipo de maniobras para poder sacarlo adelante. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Bárbaro. Bien, después aparece esta situación, que es la hipoxemia, ¿no? Falta de oxígeno. Tenemos inquietud e irritabilidad, ¿sí? Ya esta inquietud, esta irritabilidad es característica de alguna alteración neurológica por falta de oxígeno, falta de oxigenación, ¿sí? Inquietud e irritabilidad, ya el niño ya está incontenible, se mueve para todos lados, se quiere escapar, ¿sí? Quiere irse. Es muy difícil con los niños pequeños, con los niños más grandes también, porque tienen otra fuerza, ¿sí? Empieza a haber confusión, ¿sí? Pérdida de la conciencia, convulsiones, ya es tal el daño neurológico, es tal la alteración o la falta de oxigenación, que puede llegar a tener convulsiones y puede llegar a un estado hasta de coma, ¿sí? A razón de todo esto. Imaginemos, ¿no? La gravedad y la situación de este paciente. Ya es un paciente que ya con coma ya no lo podemos prácticamente atender en un servicio de internación, ya tendría que estar de internación de piso, digo, una clínica médica. Ya tendría que estar Una terapia prácticamente, intensiva. claro, prácticamente lo tendríamos que tener en una terapia intensiva, ¿sí? Hipercapnia es el exceso de dióxido de carbono, ¿sí? Esto pasa cuando no puede llegar a eliminar el dióxido de carbono, por lo tanto tampoco va a entrar oxígeno, entonces no va a haber oxígeno, y sobre que no va a haber oxígeno, al no poder respirar adecuadamente, se va a producir en exceso el aumento del dióxido de carbono, es decir, lo que llamamos, con término de salud, hipercapnia, ¿sí? En esta situación hay vasodilatación cerebral. Esa vasodilatación va a producir una cefalea intensa, alteración del sistema nervioso central, ¿sí? Y esta alteración del sistema nervioso central es lo que va a producir lo que anteriormente nombramos: inquietud, irritabilidad, confusión, pérdida de conciencia, convulsiones, coma, ¿sí? Todo va de la mano. La falta de oxígeno se relaciona con esto también. Bueno, gasometría arterial es la prueba fundamental para confirmar la insuficiencia respiratoria. Estos valores de la gasometría arterial, la oxigenación en sangre, van a estar alteradas para abajo. Y este último tema, que son las intervenciones de enfermería. ¿Vamos bien hasta ahí o voy muy rápido? Díganme ustedes, ¿sí?
Va bien, Mucho. profe. Va Bárbaro, bien, Mucho. profe. bárbaro, Va bárbaro. bien, pero mucha información. Sí, no, Después lo, sí, después lo tomamos nota, no hay problema. sí, no, yo entiendo que quizás es mucha información, pero sí, después lo anotan, ven el video con tiempo y tranquilidad y se va a entender, no es muy complicado, ¿sí? Sí, se entiende. Bárbaro. Bueno, intervenciones de enfermería, tenemos que siempre asegurar la permeabilidad de la vía aérea. Esto de asegurar la permeabilidad de la vía aérea a veces también tiene que ver con las medidas básicas, ¿no? De oxigenación, colocar oxígeno, ponerlo en posición Fowler, También limpiarle las vías aéreas. claro, Limpieza aspirar también. secreciones, ¿sí? Y en el caso de que esté muy complicada eh, la situación respiratoria del paciente, ya no sea una insuficiencia respiratoria que podamos controlarla tan fácilmente, ya tendríamos que arrancar con maniobras invasivas, ¿sí? Esto de las maniobras invasivas es lo de la intubación endotraqueal, ¿sí? Intubación endotraqueal y posterior asistencia respiratoria mecánica. Ya en una segunda etapa ya estaríamos hablando prácticamente de un traslado inmediato a una terapia intensiva. Bien, algunas pediatrías no tienen asistencia, sí, la máquina de asistencia respiratoria mecánica, el respirador, ¿sí? Entonces se lo entuba, se le coloca el ambú, conectado el oxígeno y se pide el traslado. Ya medianamente se va valorando el paciente, se va viendo la situación, que va el empeoramiento, y ya con tiempo, con el mayor tiempo posible, se va solicitando el traslado a una terapia intensiva, ¿sí? Si el lugar, clínica donde estén trabajando, tiene terapia intensiva, ya directamente, bueno, se puede trasladar a esa terapia intensiva. Hay que ver la distancia, la ubicación que está, ¿sí? Hay que ver también si el personal está preparado para una intubación. Son muchos factores a tener en cuenta y muchos factores donde nos podemos preparar también. Si bien como enfermeros no intubamos, pero bueno, tenemos que saber el procedimiento, los elementos, todo lo necesario para poder asistir en la realización de dicho procedimiento, ¿sí? Bueno, acá creo que me fui adelantando un poco con el primer punto. Ya dije todo lo otro. Colocar el tubo faríngeo, nasal o bucal. Si no es suficiente, preparar el material para intubación, ¿sí? Acá en esto del tubo faríngeo, nasal, bucal, podría ser lo que llamamos tubo de Mayo, ¿sí? Aspiración de secreciones. Con la aspiración de secreciones aseguramos la permeabilidad de la vía aérea también, ¿sí? Ya ustedes lo habían nombrado, lo de aspirar secreciones. Mantener al paciente semisentado o semifowler, evitar la distensión abdominal, para eso colocamos la sonda nasogástrica. Si hay distensión abdominal, el abdomen, al estar distendido, va a comprimir el diafragma, y al comprimir el diafragma va a evitar una buena mecánica ventilatoria, una buena utilización de los músculos respiratorios, ¿sí? Por eso es que hay que evitar la distensión abdominal, como se hace a través de la colocación de una sonda nasogástrica. Dentro del control tenemos que llevar el control de los signos vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Acá marco principalmente estos signos y síntomas porque son los que hacen más bien a lo respiratorio, ¿sí? Podríamos hablar de temperatura, porque esta insuficiencia respiratoria también puede deberse a alguna infección, alguna neumonía que esté cursando el paciente, ¿sí? Puede deberse a una exacerbación de síntomas de asma o de alguna patología respiratoria crónica que tenga el niño, ¿sí? Son todos puntos a valorar. ¿Por qué hablo de valoración? Y en este punto ustedes dirán, pero está hablando de intervención. Porque valorar es parte de una intervención nuestra también. Hacemos, pero eso mismo que hacemos, eso mismo que intervenimos, lo tenemos que valorar a posterior, lo tenemos que valorar
para ver si la acción que hicimos es correcta, es adecuada y obtenemos el resultado deseado, ¿sí? Bueno, asegurar el aporte de oxígeno, ya sea cánula nasal, máscara simple, máscara de Venturi, máscara de reservorio, ¿sí? Vamos viendo y va progresando utilizando cada uno de estos métodos de administración de oxígeno, lo que llamamos oxigenoterapia, teniendo en cuenta cuál es el más adecuado en base a los resultados que vamos obteniendo. ¿Sí? Profe, ¿le Me puedo van? hacer una consulta? Es como si fuera el PAE más o menos, es como si tenemos los datos del paciente, valorarlo, después nosotros intervenir como enfermeros y ver qué logramos con esos resultados. Claro, sí, sí. Sí, no quise nombrar PAE porque toda esta semana estuve nombrando el PAE todos los días. Pero sí, 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 sí. aparte lo odian todos. Sí, no, ya lo escuchan mis alumnos de la escuela de enfermería donde doy clases, lo escuchan y ya tiemblan, pobre. Que aparte, bueno, estamos haciendo mucho trabajo de casos pacientes. Como, imagínense, yo doy materia campo práctico y no puedo dar campo práctico porque no estamos haciendo, es todo teórico, por así decir. Entonces les presento un caso paciente y ahí entre todos tratamos de resolverlo. Es complicado. Pero bueno, sí, justamente esto es un PAE, es un PAE porque valoramos, diagnosticamos, no vamos a hablar de diagnóstico, pero valoramos, planificamos, ejecutamos y volvemos a evaluar, a ver si lo que hicimos estaba bien, si dio resultado. Bien, evitar la fiebre y controlar el dolor. ¿Por qué hablamos de evitar la fiebre? ¿Se les ocurre? Sí, por alguna infección, puede haber alguna infección o algo que esté incubando al paciente. Bien, esa infección sobreagregada es lo que puede complicar sí, los síntomas respiratorios, ¿sí? Pero a la vez aumenta el gasto cardíaco, No puede aumenta llegar a tener la taquicardia. claro, aumenta la necesidad de oxígeno por parte del corazón para compensar toda esta situación y eso hace que respire más rápido el paciente, que tenga mayor dificultad respiratoria, ¿sí? Lo mismo ocurre con el dolor. Si el paciente tiene dolor, va a empezar a respirar más fuerte porque se va a agitar, porque se va a sobreexigir, ¿sí? Y eso le va a producir mayor daño y menor posibilidad de recuperación, ¿sí? Y bueno, otro punto también importante es controlar la agitación y la ansiedad, ¿sí? Esto también tenemos que trabajar sobre los padres, siempre trabajamos sobre la mamá, sobre el papá, tratando de decirles que traten de estar tranquilos. Si ellos no están tranquilos, el niño tampoco va a estar tranquilo, ¿sí? Y se ve mucho, a veces cuando trabajamos siempre trabajamos con este binomio, o papá niño, o mamá niño, y niña, y tenemos que tratar de hablarles mucho a los padres para que estén tranquilos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llega la clase de hoy. No sé si les queda alguna duda, pueden preguntar ahora o si no, de última me pueden escribir por WhatsApp o por WhatsApp del grupo y con la profesora Celia le vamos dando respuestas, ¿sí? Yo dejo de grabar, ¿sí?